Muy buenas tardes, tengan todos. Muy buenas tardes, jóvenes. Tengan todos ustedes. Hoy día vamos a comenzar con un capítulo más del curso de CTA. Vamos en estos momentos a compartir pantalla. Bien. Elaboramos protocolos de bioseguridad con mezclas en proporciones adecuadas. Como tú puedes observar, antes de entrar en sí a esta parte de este capítulo, debemos tener ciertos conocimientos al respecto. Y es lo siguiente: ¿qué es la materia? Materia es toda realidad objetiva que constituye el universo, tiene masa y extensión, y su existencia es independientemente de nuestros sentidos. O también materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. Ejemplo, ¿qué puede ser materia? El agua, que nosotros lo conocemos, la sal de mesa, el aire que respiramos, el alcohol que lo conocemos, el azúcar, etc. Todo eso constituye lo que viene a ser materia. Clasificación de la materia. Como puedes observar aquí en el gráfico, materia puede ser de dos maneras. Puede ser una sustancia o una mezcla. Si es una sustancia, puede ser sustancia simple o también llamado elemento. Y una sustancia compuesto, entonces le hemos dividido elemento para la sustancia simple y compuesto para la sustancia compuesta. Ahora, ¿qué es la mezcla? La mezcla pueden ser homogéneas o heterogéneas. Elementos o sustancia simple. Es la materia conformada por átomos del mismo tipo. Ejemplo, aquí puedes observar que Na significa el sodio, C el carbono, S el azufre, Al es el aluminio, Ag es la plata, H2 es el hidrógeno, que realmente debe ser H, pero así su fórmula molecular ya sería una molécula, y el oxígeno es O, pero su representación de esta manera, pero corresponden al mismo tipo. Entonces puedes ver Na, lo que hablamos, es el símbolo del sodio, C es el símbolo del carbono, S es el símbolo del azufre, y así sucesivamente, como el aluminio, que es Al, la plata, que es Ag, el H2, que es una molécula de hidrógeno, o es el hidrógeno molecular, su símbolo es el H, el hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, su símbolo es O. Y su oxígeno molecular viene a ser O2. Ahora, las mezclas homogéneas o solución es la unión de dos o más sustancias puras, las cuales conforman una sola fase. Ejemplo, el agua salada. El agua salada, ¿qué es lo que le corresponde? Como puedes observar, es agua más cloruro de sodio. Entonces, esto se le llama a esta mezcla agua con sal, que es el cloruro de sodio, como agua salada. El bronce. El bronce, la mezcla es el cobre con el estaño. El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, anhídrido carbónico, etc. Donde para el agua salada, el agua es el agua con dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
El cloruro de sodio es el cloruro de sodio más conocido como la sal. Está compuesta por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Para el bronce, tenemos lo siguiente. El bronce es la mezcla del cobre con el estaño. Y su símbolo es Cu, como acabamos de decir antes, y el Sn viene a ser el estaño. Bien. Ahora, el caso del aire es una mezcla mecánica de gases y vapor de agua. Esto te lo dejo como tarea para que puedas leer y vamos de frente a lo que está compuesto el aire. El aire está conformado por la molécula de ¿quién? De nitrógeno. Estás observando esta parte acá, nitrógeno molecular. Digamos, su capacidad en porcentaje, que de muchos le llaman el volumen, es el 78% de nitrógeno y el oxígeno tiene 21%. Si yo sumo estos dos, corresponde al 99%. Quiere decir que el 1% está, todo esto corresponde al color verde. Tenemos el hidrógeno nuclear, el CO2, el helio, neón y el argón y otros gases raros. Mayormente, para algunos estudiosos, están considerando, vamos a poner por acá, un ratito, eso es como una forma aproximada. Vamos a poner por acá lo siguiente. El nitrógeno tiene el 79% y el oxígeno tiene el 21%. Esto mayormente lo hacen para evitarse los gases raros, para poder, digamos, considerar que esto es así. Entonces, para algunos cálculos matemáticos, mayormente del curso de química, están utilizando este valor respectivo. Muy bien, entonces tenemos en cuenta que solo para cálculos previos, consideremos que solamente el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. ¿Nitrógeno cuánto? Ah, perdón. Este es el 79%. Bien. Y el oxígeno 21, cuya suma me estaría dando el 100%. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La mezcla es heterogénea. Es la unión de dos o más sustancias puras de las cuales conforman varias fases. Ejemplo, el agua más cocoa, ahí tienes una mezcla heterogénea. Una cosa es el agua, que es H2O, y la cocoa, que tiene otra fórmula diferente. El humo, cuando nosotros quemamos hojas, vemos que sale humo. Entonces hay también una mezcla heterogénea de algunas sustancias. Ahora, si yo quiero mezclar arena más sal de mesa, es una mezcla heterogénea. La arena, muy distinto a la sal de mesa, que ya podemos estar bien claros para poder reconocer que son sustancias muy diferentes. Por ejemplo, la arena es muy diferente a la sal de mesa, como el agua también es muy diferente al agua. Ahora vamos a ver otro concepto, lo que es correspondiente a la fase en la materia. Muchos le llaman estado de la materia. ¿Cuáles son los estados fase en la materia? Sabemos que es sólido, líquido, gaseoso y estado plasmático. Cuando yo estudié solo se decían tres: sólido, líquido y gaseoso. Ahora se ha descubierto que hay una cuarta fase, que es la fase plasmática. Muy bien. En este caso, la materia se representa en el universo en 4 fases, justo lo que acabamos de decir. ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático.
En la fase sólida, estamos observando en el lado derecho, esa es una fase sólida. Supongamos puede ser una madera, un ladrillo, etc. Tienen volumen y formas definidas. Quiere decir que tú estás observando que este cuerpo, puedo calcular su volumen y veo su forma definida, que es un paralelepípedo. Ahora, en el caso de las partículas, solo experimentan movimiento vibratorio. Los sólidos son incomprensibles. Ahora, observa lo siguiente. Acá hay unas fuerzas que pueden ser de atracción o pueden ser de repulsión. Y eso lo vamos a ver en el siguiente análisis. Hemos hecho el mismo dibujo. Bien. Aquí estamos considerando que esta fase sólida es el hierro. Ahora, para que el caso de las moléculas estén bien pegadas, porque en los sólidos observa que están bien pegadas, la fuerza de atracción tiene que ser mayor que la fuerza de repulsión. Si la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, estarían separadas. Entonces, ¿cuándo es una fase sólida? Tiene volumen definido y forma definida, donde la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Eso me estaría dando la característica para poder definir un sólido. Bien, hemos puesto que es FA, fuerza de atracción, y FR, fuerza de repulsión. Y este símbolo que se conoce como símbolo representa mayor, y vemos acá. FA mayor que FR. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Como hemos visto ya la fase sólida, ahora vamos a ver la fase líquida. Acá tenemos la fase líquida. Por ejemplo, estamos usando el agua líquida, el H2O. En este caso, las partículas están un poco separadas, como observa aquí en este punto con este punto. Entonces, quiere decir que no van a estar juntas como los sólidos. Los sólidos están pegados. En la fase sólida, las moléculas o los átomos están un poco separados. Entonces, acá se cumple que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Entonces, cuando están en esa condición, se dice que estamos en fase líquida. Ahora, ¿qué pasa? Tienen volumen definido y forma variable. Por ejemplo, el agua, la forma depende del recipiente que lo contiene. Si hago una forma cilíndrica, esa será su forma. Si hago una forma, digamos, ovalada, en caso tipo esfera, tendrá esfera, pero siempre en ambos casos, siempre va a tener el mismo volumen. Entonces aquí vemos que las partículas experimentan movimiento vibratorio y de traslación. Los líquidos son incompresibles. Ya acabamos la fase líquida, ahora vamos a ir a la fase gaseosa. Muy bien. Muy bien. En esta fase, las moléculas están muy separadas, ya muy alejadas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. Entonces, por eso hay repulsión total. Ahora, entonces FR es fuerza de repulsión y FA fuerza de atracción. Cuando la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, se dice que estamos en fase gaseosa. Bien, las partículas tienen mayor separación que los líquidos, debido a la fuerza de repulsión predominante y experimentan un movimiento caótico. Los gases tienen alta compresibilidad. Quiere decir que acá la forma depende del recipiente que lo contiene y aún más el volumen también del recipiente que lo contiene. En este caso no es como el agua, que el agua conserva, digamos, su volumen, pero más no su forma. Acá, la fase gaseosa no tienen el mismo volumen ni la misma forma. Entonces, de esta manera, vamos a conocer lo que es una fase gaseosa. Ahora, lo que habíamos hablado
es la fase plasmática. En este caso, la fase plasmática mayormente se encuentra en las estrellas y el Sol, que es una alta temperatura. Podemos ver acá lo siguiente. Esa es la fase que requiere altas temperaturas superiores a los 20.000 grados centígrados. Entonces, ves, es una temperatura alta y mayormente el Sol está a esa temperatura, es mucho mayor que los 20.000 grados centígrados. En caso de los volcanes, también tiene alta temperatura. En caso de los volcanes y el Sol, podemos considerar que eso es una fase plasmática, por lo que se constituye en el estado más energético que los anteriores. ¿A qué anteriores nos referimos? A la fase sólida, a la fase líquida y a la fase gaseosa. Está conformado por una mezcla de moléculas y átomos ionizados, así como también de electrones. La fase plasmática es habitual en el Sol, como acabo de decir antes, y además en las estrellas, así como también en la formación de los volcanes. Notas, Fa es la fuerza de atracción intermolecular y Fr fuerza de repulsión intermolecular. En este caso, no podemos determinar quién predomina más, porque ni un ser humano más de 20.000 grados centígrados puede, digamos, soportar, y tampoco instrumentos de medición tampoco lo pueden soportar, porque la temperatura es mayor a los 20.000 grados centígrados. Todavía la ciencia, quizá más adelante, pueda, digamos, ver en qué condiciones está la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión con respecto a sus propias moléculas. Pero sí se podría predecir algo, pero no en forma acertada. Bien, el cambio de fase es lo siguiente. En el cambio de fase tú puedes observar que si estoy en el estado sólido, puedo pasar al estado líquido, del estado líquido puedo pasar al estado gaseoso. Muy bien. Cuando yo quiera pasar del sólido al líquido, se conoce como fusión. ¿Ves una flechita hacia la derecha? Entonces, de sólido a líquido es fusión. Y cuando yo quiera pasar del líquido a gas, ¿ves una flechita hacia? Es vaporización. Ahora, yo puedo regresar de gas a líquido. Y a eso de gas a líquido se conoce como licuación. O evaporación también se le llama. Muy bien. Líquido a sólido se conoce como solidificación. Pero esto ocurre por encima del punto triple que vamos a ver dentro de un rato. Ahora, yo puedo pasar del ácido sólido a gas. Tú tienes el caso de la refrigeradora. Ahí tenemos el anhídrido carbónico, el CO2. Tú abres el fridge en la parte superior donde está la parte de la congeladora y ves que sale vapor. ¿Qué cambio de fase está viendo? De la fase sólido a la fase gas. ¿Por qué? Porque ellas están debajo de otras condiciones que lo vamos a ver en un gráfico posterior. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre, lo voy a ir avanzando, cuando el sólido y el gas están debajo del punto triple. Cuando estoy debajo del punto triple, paso de frente del sólido a gas. Pero cuando estoy por encima del punto triple, paso por las tres fases: sólido, líquido y gas. Ahora, pasar de sólido a gas se conoce como sublimación directa, se lo conoce así. Y de gas a sólido, sublimación inversa, o también conocido como compensación o deposición. Aquí estamos hablando de antes, le dije, el punto triple, por encima o por debajo del punto triple. ¿Qué es el punto triple? Donde se encuentran los tres estados: el sólido, líquido y gas. Entonces, yo puedo observar lo siguiente. En este caso, en el punto triple, como acabo de manifestar, están lo siguiente. El punto triple es aquel al cual coexiste en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia. Se define con una temperatura y una presión de vapor.
se define con respecto a una temperatura y una presión de vapor. El punto triple del agua, por ejemplo, es 273.16 grados Kelvin, aproximadamente 0.01 grados centígrados, casi por decir 0 grados centígrados, pero un poquito encima del 0 grados centígrados. Y una presión de 611.73 pascal. Muchos le llaman el ITS 90. Es una marca con respectivo a esta presión. El pascal debemos saber que es igual a un newton sobre metro cuadrado. Bueno, seguimos avanzando con respecto a este cambio de fase. Muy bien. Acá vamos a aclarar con respecto al punto 3. Vamos a explicar parece que se están cargando. No me deja funcionar en estos momentos. Sí, ya está. ¿Listo? Parece que el sistema no está bien en estos momentos. Bien, ya está. Este es el punto triple, que está acá, y tiene una determinada presión. Vamos a ponerle, bueno, lo dejamos con el mismo color que. Vamos a avanzarlo. Ya. ¿Listo? Listo. En esta cárcel punto líquido. Mira, aquí tengo la fase sólida, esta es la fase líquida, esta es la fase gaseosa. Aquí sería el PT, el famoso punto triple. Vamos a poner por acá. Vamos a ver un ratito, joven. Bueno, entonces bien, entonces, como acabo de informarle que este es el punto 3, vamos a buscar para poder identificar el punto. Ya. Muy bien. Como tú puedes observar, ese que coloreado es el punto triple, porque se encuentra la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Por eso se dice punto triple, porque se encuentran los tres estados. Ahora, antes te había dicho, con respecto, cuando yo hablo del frigio, esto es toda la parte sólida y esta es la parte gaseosa. Entonces vamos a ver en la siguiente línea, que vamos a marcar, acá. Debajo del punto triple, entonces una línea cualquiera, supongamos que este el elemento, perdón, la sustancia sea el CO2, y observa, acá esto es lo correspondiente a la presión y esto a la temperatura. También puede ser acá la presión y aquí la temperatura. Es decir, indistintivamente, se puede usar el gráfico como uno crea, digamos, conveniente. Bien, entonces acá está una determinada presión y una determinada, digamos, temperatura.
Entonces, quiere decir que si la temperatura crítica está debajo del punto triple, o también la presión está debajo del punto triple, entonces yo puedo pasar de la fase sólida a la fase gaseosa. Y eso corresponde al estado de sublimación directa. Pasar del sólido, ¿qué cosa? Al gas. Y si paso del gas en esta línea, del gas al sólido, estoy en una sublimación inversa o compensación. Pero en el caso que estamos observando en esta línea de la presión de una atmósfera que está a nivel del mar, estoy en este punto, avanzo. Entonces, en este caso, había un ratito un error acá. Esto corresponde a la presión y esto corresponde a la temperatura. Aquí hay un lax, vamos a corregir eso. Ya bueno, después lo corrijo. Esto corresponde a la temperatura y presión. Puede ser ambos gráficos acá. Pero en este caso, ves aquí grados centígrados y acá presión atmosférica. Muy bien. Entonces, en este caso, si yo aumento, digamos, la temperatura, ¿qué pasa con la fase sólida? Llega a este punto. Al llegar a este punto va a haber un cambio de fase. Pero el cambio de fase lo va a hacer la temperatura constante, el paso de sólido a líquido. Para pasar de sólido a líquido, hemos visto que es fusión. Entonces paso en este punto, que lo voy a marcar ahorita, vamos a poner control C y control V. Parece que el sistema está fallando bastante por esta zona. Avanzamos, seguimos avanzando. Seguimos avanzando en forma respectiva. Bien. Quiere decir que en este punto hay un cambio de fase, pasar de sólido a líquido. Pongo acá control C y control V. Muy bien, vamos a arrastrarlo. Como el sistema está fallando un poquito, entonces aceleramos. Ya, aumento la temperatura. Aquí estoy en 0 grados centígrados y aquí estaré aproximadamente en 100 grados centígrados. Pero acá hay un cambio de fase. En el cambio de fase hay líquido, hay gas, las dos fases. Pero a medida que voy aumentando más la temperatura, ya entro a la fase gas. Entonces aquí se puede hacer los tres. Pasar de sólido a líquido y de líquido a gas. Pero cuando pasa el líquido a gas, eso se llama evaporización de líquido a gas. Y de pasar de gas a líquido se llama condensación. A la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque este punto es el punto triple que está por encima del punto triple. Vamos a ver las propiedades de la materia. Son aquellas que caracterizan a cada sustancia y permiten su diferenciación e identificación con relación a otras sustancias. Sustancia, propiedades físicas. Son aquellas propiedades que se manifiestan sin alterar la estructura o composición de la sustancia. Pueden ser, vamos a borrar esta partecita acá. Pueden ser propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Cuándo son las propiedades intensivas? Cuando la magnitud de dicha propiedad depende de la cantidad de sustancia presente. Ejemplo, la masa, el volumen, etc. Propiedad intensiva. Cuando la magnitud de dicha propiedad es independientemente de la cantidad de sustancia presente. Ejemplo, densidad, temperatura, color, dureza, etc. Propiedades químicas. Son aquellas propiedades que se manifiestan alterando la estructura o composición de la sustancia por acción de otra. O otras. O de un agente energético.
Las propiedades químicas están referidas fundamentalmente a la reactividad química de la sustancia. Ejemplo, el hierro, que realmente lo representamos con Fe, se oxida con el oxígeno 2 del aire, mientras que el oro, el Au, no se oxida. Bien. El gas propano, que es C3H3, no, perdón, es H8. Había un pequeño error de tipeo. Bien. Este es el grafo. ¿Qué pasa? Muy bien. Ya. El gas propano es un combustible porque reacciona con oxígeno del aire, mientras que el dióxido de carbono CO2 no es combustible. Compuesto o sustancia compuesta es la materia conformada por átomos de diferentes elementos. Ejemplo, ahí puedes ver el agua, el cloruro de sodio, acá el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, etc. Muy bien, vamos a ver lo que hemos llamado H2 es el agua con 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El cloruro de sodio, más conocido como la sal común, sal de casa, está compuesta en este caso está compuesta de un átomo de sodio y un átomo de cloro. Aquí ha habido un error de tipeo. Corregimos. Muy bien. Bien. Eso. Muy bien. El NaOH es el hidróxido de sodio con un átomo de sodio y un radical OH. En este caso el radical OH es un OH negativo. Oxígeno e hidrógeno. El H2O4 es el ácido sulfúrico con 2 hidrógenos, un azufre y 4 óxidos. Muy bien. El agua y el cloruro de sodio. Podemos observar que el agua tiene, esto corresponde a 2 hidrógenos, dos átomos, este es átomo hidrógeno, el átomo hidrógeno y este es el átomo oxígeno. Por eso corresponde a la fórmula H2. Ahora, el cloruro de sodio corresponde a un cloro negativo y un cloro positivo, ion positivo y ion negativo. Y esto sería su red, digamos, molecular, su red cristalina del cloruro de sodio. Quiere decir que ahí están pegados el sodio con el cloro. Pero cuando le echamos agua, ves que esto se dispersa, se rompen las moléculas. Y esto es correspondiente justamente al agua. Ahora, los estados del agua, te estoy poniendo esto como ejemplo para que puedas ver cómo son las figuras. Ya hemos visto los estados, son sólidos, líquidos y gaseosos, que puede ser este comportamiento del agua. También el agua puede pasar de sólido a gas por sublimación directa o de gas a sólido sublimación inversa o compensación. Y en la parte de retroalimentación, ahí te he puesto lo que es la mezcla respectiva. Entonces, esto lo lees, ya la próxima clase estaremos viendo estos puntos más y por hoy día los quedaremos jóvenes. Buenas tardes.